noches, bienvenidos a la directiva donde hablamos de lo que nos apasiona y en lo que somos expertos, el fútbol. Aquí con nuestro amigo y compañero Juan Carlos. Juan Carlos, me gustaría que presentaras al invitado que tenemos el día de hoy. Sí, claro que sí, buenas noches, gracias Memo. Bueno, pues los saluda su amigo Juan Carlos Ábalos desde aquí, desde Monterrey, en esta fría noche de martes. Bueno, hoy Memo estamos de plácemes aquí en la directiva porque tenemos un invitado que la verdad estamos muy gustosos de que nos haya aceptado platicar con él. Yo lo conozco ya de tiempo que lo veía reporteando, lo veía iniciando su carrera. Muy bien. Y la verdad es que hoy lo quiero felicitar por su trayectoria y lo que ha logrado hasta el momento, ¿verdad? Entonces le damos la más cordial bienvenida a Víctor González, el niño. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Juanca, qué gusto saludar. Memo, gracias. Saludos a toda la gente de la directiva. Abrazo fuerte hasta Monterrey. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya sabes que nosotros acá, digo, yo soy paisano, Víctor. Sin embargo, ya tengo muchos años aquí en la ciudad y pues adoptas muchas de las cuestiones que hay localmente, ¿no? Y una de ellas es el fútbol. Digo, yo vivo los clásicos intensamente también, aunque no tomo partido, pero tengo familiares de un lado y del otro. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, tú, Víctor, ¿por qué equipo te decantas? ¿Tigre o Rayado? Así, Qué fuerte pregunta, pero evidentemente el equipo del pueblo, el equipo que de arrastre, el equipo de la pasión, que por lo menos así lo vemos de fuera, deben de ser los Tigres, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de transmitir en los dos estadios, el nuevo estadio de Rayados, maravilloso, uno de los más bonitos del fútbol mexicano. Yo creo que los dos tienen un contexto muy diferente, a lo mejor hasta algo parecido a lo que vimos en Guadalajara, ¿no? Rayados es un equipo fino, de tradición, de historia. Los más jóvenes o el aficionado millennial, como le dicen algunos, mi hija dice que ya no existen los millennial, que ya terminó esa generación, que ahora es la generación C o W, no sé cómo le llaman. Sí. Pero creo que incluso en la historia, hace 30, 40 años, quizá recordamos más a Monterrey. Yo me acuerdo de Bahía, de Martelotto, de Tirso Carpizo, o sea, grandes equipos de Monterrey. La historia no inició hace 10 o 15 años. Y en esa parte creo que Monterrey también tiene una historia muy rica, ¿no? Y un momento cumbre importante en el fútbol. Pero quizá esa chispa, ese clic, ese gancho, ese contacto más, insisto, lo digo con todo respeto, del pueblo, pues lo tiene Tigres, ¿no? Esa es la realidad. Ok, muy bien, Víctor. Y como gusto personal, ¿por qué equipo te inclinas? ¿Cuál es tu pasión? Digamos, si sabemos que estás en los medios, es difícil a veces tomar partido porque hay que ser objetivos, pero ¿qué equipo es el que más te gusta? ¿O a qué equipo de niño le ibas? Fíjate que acá en Guadalajara me tocó una época en que había 4 equipos en primera división, que eran los Leones Negros, los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Chivas y Atlas, ¿no? Poquito antes, de hecho me toca, pero no, vamos, fue un muy pequeño espacio, el del Jalisco, que llegaron a ser 5 los equipos en primera división de Guadalajara. Pero mi papá me llevaba a todos, ¿eh? Él era muy aficionado al Guadalajara, aficionado a las Chivas. Íbamos al estadio del Guadalajara al domingo al mediodía, que era una tradición. Me llevaba a los partidos del Atlas también, en la época de Pacheco, Macharelli, Dalla Libra, después llegó Siboldi. Lo viví también. Y el tapatío, que generalmente está dividido, como ustedes, entre Atlas y Chivas, suele ponerse la playera sin mayor problema, tú lo sabes muy bien, Juanca, la de los Leones de la Universidad de Guadalajara. O sea, es un equipo que no tiene conflicto. Tú le vas al Atlas y te pones la de los Leones Negros, porque además, vamos, el 90% de los tapatíos estudian en la Universidad de Guadalajara, o la prepa o la licenciatura. Estudiamos, ¿no? Somos egresados de la Universidad de Guadalajara. Entonces, no hay conflicto en esa parte. Le puedes ir a Chivas y le vas a los Leones, le vas al Atlas y le vas a los Leones. Ahí agregamos 3 equipos. Y otro equipo que era muy bien recibido, sin necesidad de que pasaras por las aulas, pero había un cariño, había clic, era, Juan Carlos, tú te acordarás,
hasta en el día en que jugaba, que eran los viernes en la noche, los Tecos de Autónoma de Guadalajara, todo el mundo iniciaba la fiesta con los Tecos. Te ibas el viernes, te echabas una cervecita y arrancabas la fiesta de viernes por la noche en Guadalajara. Entonces, había una afinidad con los 4 equipos. Mi papá era Chiva, me tocó vivir una época maravillosa con Chivas, esa de Alberto Guerra, donde prácticamente pierde un partido 86-87 en todo el torneo. Fue la mejor delantera, la mejor defensiva. Tenía Yayo, Chepo, Galindo, Zuli Ledesma, Demetrio Madero, Checo Lugo. Era un equipazo el Guadalajara, ¿no? Y incluso me atrevo yo a decir, Memo, Juan Carlos, esa es una opinión personal. La debatí, en paz descanse, con la gente de Monterrey en una transmisión a propósito de Chivas. Estaba ¿Con Mario? Con Mario Castillejos. Y con mi querido Mario, que en paz descanse. Yo le debatía que incluso esa generación de 86-87 podría ser igual, ojo con lo que voy a decir, no la más ganadora, pero sí quizá una de las más queridas, incluso por encima del campeonísimo. El aficionado del Guadalajara tiene un gran cariño por el Snoopy Pérez, por el Zuli Ledesma, por Checo Lugo, por esa generación maravillosa. Entonces, pues una generación que cautivó a muchos, ¿no? Yo creo que si no le competía al campeonísimo, que ese tiene un lugar muy especial, a mí me parece que es la segunda generación más importante de Chivas. Nunca fui Chiva, para no darle tantas vueltas, Juanca. Sí. Sí me toca esa parte, luego ya trabajando en los medios de comunicación, yo narrando con el Zuli Ledesma. Zuli comentaba, yo narraba en el 97 con Tuca Ferretti. Me toca transmitir en un proyecto que lanza la directiva del Guadalajara, que era transmitir los partidos para Estados Unidos, con la promotora deportiva Guadalajara de don Salvador Martínez Garza. Me toca viajar con Chivas. Íbamos en el camión, viajábamos, nos concentrábamos, me quedaba en la sobremesa con el Tuca Ferretti, 1000 horas. Ese era el Chivas de Ramón Ramírez, de Beto Coyote, de Claudio Suárez, de Martín Zúñiga, que le gana a Toros Neza, ¿no? En el 97. Entonces, profesionalmente y en la infancia, sí hay un clic muy importante con Chivas en términos generales. Sí. Ahora, el tema del Atlas como tapatío, eso sí, como lo dice el eslogan, y es un tema que es real, no lo entienden en otras partes de la República. La pasión y la manera en la que vive el aficionado del Atlas en Guadalajara, no lo entienden ni los regios, ni los capitalinos, ni los de la costa, nadie. Es una pasión increíble. Por eso dice, si te lo explico no lo entenderías, ¿no? Un equipo que yo he dicho, porque critican mucho al rojinegro y hasta se burlan de los 70 años que tuvo que esperar. Esa es pasión. Y un equipo lleno de historia, yo lo platicaba con el Perro y con don Roberto Guerrero, porque si bien no tiene la cantidad de títulos de un equipo tan añejo, es un equipo que está lleno de historia, le ha aportado a selección nacional, por sus filas han pasado todos los técnicos que te puedas imaginar. Hoy hablan de Marcelo Bielsa. Para la selección nacional, Marcelo dirigió al Atlas de Guadalajara y el proyecto del Atlas de Guadalajara. Sí. ¿Qué quieren? Enrique Mesa dirigió al Atlas. El Tuca Ferretti, que lo quieren tanto allá en Monterrey. Bueno, pocos conocen esa historia. El Tuca llegó a México a jugar en el Atlas. O sea, es un equipo lleno de historia. Nadie lo puede negar. La mayor cantidad de jugadores, símbolos de selección nacional, han salido del Atlas, por lo menos en los últimos años, ¿no? Osvaldo, Pavel, Borghetti, los que me quieran decir. Guardado. ¿No? Sí, claro, Guardado, y nos vamos con una lista larga, ¿no? Entonces, Guadalajara es una plaza llena de pasión, llena de fútbol, golpeada mucho tiempo, no acorde a la tradición que tienen los técnicos que llegan acá, se quieren quedar a vivir. La pasión podría creerse que se enfrió a raíz de que los equipos del norte, hablo de Tigres, de Monterrey, de Santos, que se sumó, luego llegó Xolos, empezaron a tener muchos logros, capital, fuerte, se quedaron con los títulos, pero Guadalajara es una ciudad de fútbol, que pronto, igual que ustedes, estará presumiendo su tercer mundial, y que además tiene una historia que ya ahora reciente con la pérdida de... Ayer estábamos en un evento con el gobernador de Jalisco, y en el Estadio Jalisco, y platicaba, y es cierto, o sea, y yo lo decía,
en los programas de hace algunas semanas cuando muere Pelé, que Guadalajara tenía que reaccionar. Esta es la plaza, y Pelé lo dijo en muchas entrevistas, yo estoy enamorado del mundial más importante de mi carrera fue en México. Y la plaza que más disfruté fue Guadalajara. Brasil pidió en el 86 regresar otra vez a Guadalajara a raíz de cómo lo habían tratado. Platicaba con Roberto da Silva, que también jugó en Tigres, ustedes lo conocen. Sí. Vive acá en Guadalajara, Roberto, el integrante de los famosos. Por eso le bautizaron los Leones Negros de Universidad de Guadalajara a la UDG. Llegaron cuatro brasileños, 3 negros, así lo dicen ellos, 3 de color y 1 blanco, porque ahora son muy sensibles con el tema de que uno hable de los temas de piel. Pero, bueno, Ángel Fernández, al ver a aquellos 4 brasileños, los bautiza como los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y Roberto vive acá en Guadalajara, que jugó en Tampico y jugó en Tigres también. Le tiene un gran cariño a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por cierto. Sí. Ese es el contexto. Este es Guadalajara. Juan Carlos, ya te debes de imaginar, pues, cómo se mueven las aguas. Tú lo conoces y lo sabes, hombre. Claro. Sí, no. Víctor, la pregunta pues es obvia, eres de Guadalajara, ¿verdad? Es decir, ¿tú naciste en Guadalajara capital? Fíjate que soy registrado en Guadalajara. Mi papá trabajó muchos años en temas bancarios, trabajó para Banamex muchos años, hace 40, ¿sí? O sea, hace 50 años habrá entrado y ya tenía muchos años y viajaba por la República Mexicana. Y a mi mamá le toca estaba ya en las fechas, aliviarse en Irapuato, ciudad que conozco muy poco. No crecí ahí, se alivió mi mamá, regresamos a Guadalajara y me registran en Guadalajara, pero mi nacimiento se da allá en Irapuato. Entonces, mi familia es tapatía, la otra mitad está allá me refiero a parte de mis hermanos, están en la Ciudad de México, radican allá en la Ciudad de México, ciudad donde también he vivido. Saben ahora, Juanca, que sigo trabajando para Televisa desde hace ya algunos años. 2009 ingresé a Televisa a invitación de Javier Alarcón. Hacíamos un programa de radio en Radio 3 en la Ciudad de México. Paco Villa, Ricardo Salazar, Javier Alarcón y un servidor. Duramos años con ese programa, Radio 13 Deportes. Buen programa, y además un gran cariño por todos los que estaban ahí. De planta éramos Paco Villa, Ricardo Salazar y Alarcón. Alarcón era el jefe de deportes de Televisa. Sí, no me conocía, pero trabajamos, pasó el tiempo. Yo nunca le pedí una oportunidad para Televisa, y pasaron 5 años. Un día yo iba al cine en Guadalajara por la noche y me habla el asistente de Javier Alarcón y me dice: Víctor González, sí, necesito tus tallas de ropa y demás, mándame tales documentos. Debutas el fin de semana. De hecho, debuté para Televisa en un Chivas Monterrey 2009, en el Estadio Jalisco. Jugaba el Chicharito todavía, lo ganó Chivas 1-0 con gol de Javier el Chicharito Hernández, en el torneo previo a que se fuera a Europa. Debuto con Televisa, así es mi entrada. No me llamaron y me dijeron: oye, ¿te gustaría trabajar? No, yo creo que intuían que iba a decir que sí. Y debuto con Juan Dosal, con Pedro Antonio Flores, con Fernando Quirarte y con don Roberto Guerrero, estaba ahí también, y Jorge Pietrasanta. Esa fue la noche de mi debut 2009 en Televisa. Muy bien. Perfecto. Oye, Víctor, ¿qué prefieres tú, medios digitales, televisión o radio? ¿Cuál es tu pasión por hacer? No, la radio me enamora. Perdón, no quiero salirme, pero creo que se me va a desconectar tantito. Denme 2 segundos nada más para conectar, porque si no me voy a salir. Perdónenme. Y no te preocupes, Víctor. Cosa curiosa, Víctor, Listo. JC. Aquí estoy. Es la segunda persona que nos dice que prefiere el radio. Sí. Tuvimos la semana pasada un integrante de Pasión Futbolera y también nos comentó que es de la vieja escuela, ¿no? Toño Nelly de Castillejo, Gerardo Jasso. Ya. Él nos platica que también su medio favorito es la radio. Al igual que tú. Al parecer la radio no pasa de moda, Víctor. Memo sigue siendo un medio que apasiona al cronista. Al profesional de la comunicación, ¿verdad? Sí, tiene una magia
maravillosa, bárbara. Yo inicio en radio justamente, después vino mi paso a la televisión. Yo les decía que entré a Televisa en 2009, pero antes pasé por Fox. Tuve la oportunidad de hacer el diario Fox Sport, que era el noticiero. Cuando empieza esa época, ustedes van a acordarse en que la televisión abierta empieza a migrar a la televisión por cable. Sí. De hecho, ESPN con Heriberto Murrieta, sí, era una de las primeras grandes, ustedes se acordarán, bueno, Heriberto lo que era, ¿no? El joven Murrieta, emigra Heriberto, se va a la apuesta con ESPN, eran 3 o 4 talentos, no más. Y en el caso de Fox, hacía yo un noticiero, el noticiero Latinoamérica de diario Fox Sport, junto con Javier Vargas, que en paz descanse, hijo del Gato Vargas, sí, que fue comunicador también y trabajó en muchos medios de comunicación en México y en Estados Unidos. Estaba el programa previo con Pablo Carrillo, el Palabra del Deporte. Pablo tenía sí. Palabra del Deporte y luego veníamos nosotros con el noticiero. Pero eran los inicios de Fox y de ESPN en esa competencia un poquito más formal en terreno mexicano para la televisión abierta, ¿no? Porque la tele, bueno, tenía todo. Ahí estuve también algunos años. Y antes había hecho televisión en algunos otros frentes y bla, bla, bla. Pero mis inicios sí son en el 93 en la radio de Guadalajara. La radio de Guadalajara en aquel tiempo tenía equipos maravillosos. O sea, yo les digo que había un grupo en una estación de radio en Guadalajara, por donde también pasé muchos años, Canal 58. Canal 58 era de don Manuel López Agredano, un empresario tapatío radiofónico de esos de antaño, enamorados de la radio. Y tenía un grupo muy fuerte de radio. Ahí empezó David Medrano, ahí empezó Paco González, que también narraba para Paco González, el de TV Azteca de ahora, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también narró para Rayados mucho tiempo, junto con la cervecería. Emilio Fernando Alonso, qué decirlo. Enrique Bermúdez pasó por Canal 58 muchos años en ese grupo. Sí. Era un gran grupo, maravilloso. Claro que sí. Marcaba la pauta. Llegó a tener tanta fuerza don Manuel López Agredano con el 58 y marcó tanto la pauta de las transmisiones nacionales porque tenían una previa de 1 hora y era el partido y hacían desde los vestidores, que a raíz de eso los jugadores más importantes del fútbol mexicano empezaron a usar la 58, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Bueno, la trajeron muchos de Monterrey. Aquí en Monterrey hubo jugadores con el Canal 58, el Bofo Bautista trajo el 58. Donizete traía el 58 allá en Tigres. Donizete. Y muchos sí, oye, y ¿cuál es tu estadio favorito nacional? ¿Cuál consideras tú que es el que más te ha llenado la vista cuando has estado ahí? Híjole, es que hay algunos muy... El estadio de Tigres transmite mucho, ¿no? Tiene mucha pasión. El estadio de Pumas es muy especial. Yo también paso por las filas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la pregunta, perdón, cuando me decían a quién le iba, yo le tengo un cariño muy especial a Pumas. Sí. Y esa afinidad como aficionado que no me lleva a otro lado, quizás sí podría ser por Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También me toca ver un Pumas bárbaro, el de Miguel España, sí. El de Ramírez Perales, Claudio Suárez. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de ese Pumas? Sí, claro. Sí, claro. Y estudio parte algún tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que es un estadio muy simbólico. Obvio, en la plaza en donde estás, yo les podría decir que es mucho más simbólico el Estadio Jalisco que el Estadio de las Chivas, evidentemente. Pero me sigo quedando con la majestuosidad, el poderío, la fortaleza, lo que representa el Estadio Azteca. Perfecto. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta que te quería hacer, pero no me atrevo, que te la haga tu compañero. Venga, Memo, lo que caiga. No, ahí voy yo para, mira. Para mediar. Entrando en nuestra capsulita aquí de fútbol regio, que como tú sabrás, somos muy adentrados en eso. La pregunta sería, actualmente, ¿cuál es tu percepción del fútbol regiomontano? Y la segunda pregunta pegada con eso, si es que consideras que público, afición, equipos, medios, somos soberbios con respecto al fútbol. Yo creo que yo admiro mucho la manera en la que se meten, en la que lo viven, en la que lo sienten.
Yo soy igual, no sé si soy igual fuerte y aparte he entendido y creo, así lo creo yo, que aunque Guadalajara es muy futbolera, le faltaba un poco de esa pasión, de esos referentes que ustedes tienen de sobra en Monterrey, ¿Sí? de defender su bandera, que es muy válido, la de los equipos regios que son poderosos, que compiten, que van por el título, que están ahí, que representan mucho. Y el regiomontano y el comentarista y el comunicador regiomontano ha tomado muy bien su papel. Yo creo que incluso ha logrado rebasar en ese posicionamiento y en ese poderío y en esa fuerza en muchos frentes, y lo vemos en el medio nacional, a muchos de nosotros que nos hemos desarrollado o en la Ciudad de México o en Guadalajara. Esa es una realidad. No hace mucho yo jugaba con esa parte de los regios, sé que muchos me deben de odiar también, porque jugaba yo con la bandera de los tapatíos y de esa cierta rivalidad que también podría haber con los equipos regios, ¿no? Pero me encanta que lo hagan, y hoy hay extraordinarios comunicadores a nivel nacional que salieron, que partieron precisamente de la ciudad y que están preparados, que tienen bases, que son personajes, que entienden cómo se manejan los medios de comunicación el día de hoy y han logrado posesionarse y son genios. Aldo Farías lo hace extraordinariamente bien, UDN, y Aldo es solamente una referencia de una nueva generación, de esa nueva camada de periodistas regiomontanos, pero que lo respaldaban muy bien. Roberto Hernández, sobra decirlo, ¿no? Lo que generaba, la conexión. Y yo creo que eso, y lo digo así, le había faltado a muchos comunicadores en la Ciudad de México y en Guadalajara. Y contrario a criticarlos, me parece que deberíamos en algún momento todos dejar un tanto la soberbia e imitar las cosas positivas que tienen este tipo de personajes, ¿no? Que ha trascendido de manera maravillosa. Esa es mi percepción de los regios. En algún momento voy a debatir, voy a chocar con ellos, defenderé mi trinchera, pero les tengo una admiración fuerte por lo que hacen. Muy bien, Víctor. No, muy bien. Excelente respuesta. Tenemos muchas preguntas sobre qué hacer y veo que el tiempo empieza a pesar. Te vamos a hacer un poquito más de preguntas más cortas, Víctor, para que nos alcance el tiempo. Te voy a preguntar cuál es tu máximo ídolo futbolístico y cuál es el mejor jugador para ti, regio, de la historia. Mi máximo ídolo, muchos dicen que vieron que ahora mismo que pasó lo de Pelé, yo no cambio mi percepción, yo vi a Maradona, yo me quedo con Maradona. Para mí digo Armando Maradona, o sea, pero luego ha llegado Messi, me ha metido en un gran dilema. Yo soy un enamorado de Diego Armando Maradona. Lo que he visto en Messi en esta nueva función del fútbol también me ha dejado con la boca abierta, pero creo que me quedaré con Maradona. Del fútbol regio, ay, caray, qué buena pregunta y qué difícil. Tendría que pensarlo muy bien. Porque tengo algunas referencias de jugadores regios que no necesariamente nacieron de ahí, pero que a mí, por ejemplo, me marcaron. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, ahora que les hablaba de Rayados, de Misael Espinosa, me encantaba Misael Espinosa. Sí, claro. Pero él es en Tepic, entonces... No, hablamos del fútbol regio incluyendo extranjeros, es decir, que hayan militado en un equipo regio. En un equipo regio y que hayan hecho historia. Ok, de los jugadores mexicanos me quedo con uno, y se lo dije toda la vida y tuve la fortuna, porque además tengo una gran relación con su hijo, pero a mí me parece que su personalidad, su clase, la manera en la que el liderazgo, a muchos no les gustaba, pero me quedo con Tomás Boy. El jefe era el jefe grande, o sea, Tomás era diferente, lideraba esa generación de grandes jugadores del 86, era el líder, era un capo, era un genio, era un maestro Tomás Boy. De los jugadores extranjeros, no tengo la menor duda, por Dios, Guiñac es un genio, es un fuera de serie. Tomás Boy y Guiñac, muy bien tu respuesta. Con estos dos. Excelente. Aunque alguna vez justo acá en Guadalajara, lo recordarán, hubo ese pique, ¿no? Sí, claro. Hubo un pique. Sí. Él como entrenador y que pase descanse Guiñac en la cancha. Los dos eran los...
¿Cómo ves, Víctor, el tema Lainez y los repatriados en el fútbol mexicano, en Tigres específicamente? A mí me encanta la idea de que el futbolista mexicano emigre y tenga esa posibilidad. Sí. Pero también creo que el futbolista debe de evaluar en algún momento cuando no se le están dando las cosas, cuando no está jugando, cuando se está perdiendo. Cuando Memo Ochoa estaba en la banca, yo decía, por Dios, regresa a la América. Y regresó a la América, le fue muy bien, ganó y vuelve a emigrar al fútbol de Europa. Lainez tiene todo. O sea, a mí me parece que Lainez hoy regresa como Dios, es un gran jugador. Aplaudo a la directiva de Tigres. Eso lo debería de hacer la directiva de Chivas. La directiva de Chivas tendría que por esos jugadores mexicanos. Tigres tiene capital, lo gestiona, lo hace muy bien, lo repatria. Yo lo aplaudo, le va a dar minutos, lo va a potencializar a selección nacional seguramente y luego le abrirá la puerta al fútbol de Europa. Claro está, lo aplaudo. Excelente. Oye, Víctor, dame un apunte. Llegó a las pruebas médicas a FOD, la Facultad de Organización Deportiva, y lo recibieron como héroe. O sea, es difícil de entender, pero es la pasión tigre. Es la pasión tigre. Es la pasión regiomontana. La pasión regiomontana, sí. Pero particularmente, bueno, ahí el aficionado tigre. Sígueme, no se les olvide, amigos, los que nos están viendo, dar like y compartir, por favor. Es muy importante eso, porque pues de ustedes, del público que nos ve, vivimos, ¿no? Es muy importante, por favor. Den like y manita arriba y por favor, es básico para nosotros. Sí, pues. Una pregunta. Tú no eres antiatlista, ¿verdad? Más bien anti-Chiva. Nunca lo has sido. No, en absoluto. Luego me cuestionan de los dos lados, ¿no? Cuando genero la polémica y les digo cosas como estas a los aficionados del Guadalajara, a veces se molestan, ¿no? Y me dicen que si tengo la playera del Atlas de Guadalajara y viceversa. Luego cuestiono algunos temas de Atlas. Por ejemplo, a mí, Diego Coca es maravilloso, ganó 2 títulos, aplaudo, pero siempre cuestioné algo. El rojinegro eternamente ha defendido su estilo, su bandera de jugar bonito, ser espectacular, el juego de ida y vuelta. Esa no era la esencia del Atlas, la de Diego Coca. El Atlas le gustaba, no importa que no ganara, y se oye ridículo, pero el aficionado del Atlas decía, jugar bonito, aquel equipo de Ricardo Lavolpe, que fuera, que llenara los estadios. Esa era la esencia del rojinegro, ¿no? Sí. Y bueno, pero no. Excelente. Una pregunta de fútbol tapatío, Víctor. Respuesta rápida y espero no te comprometa. ¿Crees que Mauri deba de vender a Chivas? No creo. Ok. Muy bien. ¿Qué opinas tú del fair play financiero que se habla tanto? ¿Debería de haber un tope salarial? Podría ser más atractivo para la liga, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con las competencias deportivas, ¿no? Donde entonces, bueno, ahora estamos a punto de ver el Super Bowl y entonces las franquicias son mucho más parejas, ¿no? Y lo están empezando a hacer con la MLS, contratan jugadores y hay un cierto equilibrio en cada una de las franquicias. Ese es un tema que puede ser atractivo. El otro, pues sucede en el mundo. Los equipos poderosos ahora como Monterrey, como Tigres en México, como lo fue el América en algún momento, aunque lo sigue siendo, sigue teniendo en algún momento para dar algún bombazo, pero sucede en España, sucede en Italia, sucede en Brasil, sucede en Argentina con sus limitantes. Pues van por los jugadores, los clubes poderosos, los de siempre, y eso también le da un plus y un sabor especial, ¿no? Me quedo un poco con esa esencia que tiene el fútbol eternamente. Pregunta fútbol regio, Víctor. ¿Crees que los equipos regios son grandes? ¿Ya son grandes? Qué fuerte pregunta. Juan Carlos, me van a odiar y me van a... Tigres es un equipo... Tenemos que preguntar eso para el público que tenemos, es mayoritariamente regio. Tigres es un equipo muy poderoso, competitivo, de los más ganadores en los últimos 10 años, en los últimos 15 años del fútbol mexicano, pero no le podría poner esa etiqueta porque el furor, el impacto que tiene Tigres es exclusivo de Monterrey. Perdónenme que sé que me van a odiar y me pueden odiar en ese sentido. No. Está muy bien. Pero el impacto que tiene Tigres es exclusivo de la ciudad
Y ahí es donde rompe, evidentemente, la competencia con equipos que hoy son chiquitos, porque no tienen resultados, como Guadalajara o como Pumas, o el mismo Cruz Azul que tardó años, pero cuando sales a otras ciudades, bueno, el mejor ejemplo, se los digo el día de hoy, los ratings de la televisión te lo dicen todo, las ganas de querer ver a un equipo que aun cuando gana un título cada 10 años, como es Chivas, o los mismos Pumas de universidad que tienen un equipo pobre, que no es tan competitivo, pero sobre todo pongo el ejemplo de Chivas, ¿no? Porque es un equipo de provincia también. Difícilmente yo acomodaría a otro club. Fuera de Chivas y de América, no hay lugar para más. Son los dos grandes del fútbol mexicano. Ok, Víctor. Mira, aquí en Monterrey se da mucho de que puedes tener una estación de radio que de 6 de la mañana a 10 de la noche tenga programas hablando exclusivamente de fútbol regio. Y va a haber siempre rating. Va a haber gente que va a querer invertir en los programas y va a tener cargada su publicidad. Pero si tú decides hablar de otros equipos que no sean los regios, el programa va perdiendo rating. De tal manera que tú quieres hablar de Cruz Azul, de Guadalajara, de fútbol internacional inclusive, no pasan ni 5 minutos y te dicen los locutores, vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Vamos a hablar de fútbol regio. Entonces, sí, la realidad es que no sé si en Guadalajara se dé, aquí en Monterrey somos capaces de llenar una barra de 6 de la mañana a 10 de la noche hablando de fútbol y repites los mismos partidos y la gente no se cansa. Inclusive, si tú repites programas como pasaban antes con Don Robert, después de las 10 de la noche repetían programas de él que tenía a las 6, 7 de la mañana y la gente seguía oyéndolos. Es que quiero ver qué dijo porque me perdí ese horario. No sé si en otras partes de la República se dé, pero Monterrey tiene esa magia, esa situación que es esa pasión. Esa pasión que pocas plazas se da. Vamos a hacer preguntas de respuesta rápida, Venga. Víctor, más que otra cosa para divertirnos, ¿no? ¿Cuál es tu posición favorita? En la cancha. En la cancha. En la cancha. Ya, no sé por qué, por mi cabeza pasó la mascota, Sí. En la cancha. Volante creativo. Volante creativo, muy bien. Excelente. Pregunta, ¿jugar, narrar o ver fútbol? Narrar fútbol me gustaría más. Muy bien. ¿Salsa verde o salsa roja? Verde, definitivamente. Verde, muy bien. ¿Quesadilla con queso o sin queso? Esa pregunta no me la deberían de hacer a mí, háganselo a los capitalinos, nunca la he entendido. Las quesadillas son con queso, por Dios. Correcto, sí. Muy bien, muy bien. ¿Tacos o torta ahogada? ¿Qué prefieres? Soy muy taquero, muy taquero. En Guadalajara se come demasiado taco en la esquina y demás, sí. Pero la torta ahogada me encanta también. Excelente. ¿Fútbol o fin de semana familiar? Después de tantos años y a pesar de que me apasiona el fútbol, me quedo con el fin de semana familiar, definitivamente. Muy bien. Esa es una respuesta muy común de todos los comunicadores. Terminan diciendo que es más importante el fin de semana familiar. Totalmente. Muy bien. ¿Ingeniero de la Torre o Matías Almeida? Ingeniero de la Torre. Los de la Torre son historia de Chivas, por Dios. Chepo, Yayo, Néstor, ingeniero, por Dios. Los de la Torre deberían de tener su nombre bordado en la playera de Chivas. Sí. Así tal cual, ¿eh? Una dinastía. Sí. No, total. Una pregunta, a ver, Víctor, ¿qué te parece esto? ¿Chava Reyes, Omar Bravo o el Chicharito Hernández? No pongo en ese lugar a Javier, pero para nada, en absoluto. Okay. Omar Bravo o Chava Reyes, pero me quedo con Chava Reyes por la historia que tiene. Muy bien, excelente. Y por último, ¿qué recomiendas para las personas que se quieran dedicar a esto de los medios? ¿Cuál es tu recomendación principal? ¿Tú que tienes ya desde qué? ¿Nos comentaste 96? 93. 93. Sí. 30 años ya, 30 años de trayectoria. Ya 30 años. Sí. No, sí, ya 30. ¿Qué recomiendas para las personas que se quieren dedicar a esto de los medios? ¿Cuál sería tu consejo?
la escuela creo que no la deben de dejar en ningún momento. Y yo soy un... yo estoy soy un convencido de que los medios de comunicación, cualesquiera que sea el rumbo que decidiste, en algún momento debe de haber gente preparada con un tanto de cultura general, porque le transmites. Es cierto que hoy las redes, las plataformas han llegado para llenar algunos huecos y el tema del entretenimiento, bueno, cualquiera puede tomar, en algún momento yo puedo tomar un teléfono y estoy transmitiendo y le estoy llegando a millones y millones de personas, ¿no? Sí. Pero luego este fenómeno ha revertido, la gente ha vuelto a los canales tradicionales para tener certidumbre. Y en esa certidumbre que tienen los medios tradicionales, la televisión tradicional, los programas de radio, las estaciones de antaño con ese nombre, debe de haber gente preparada, ¿no? Y debe de haber gente que durante mucho tiempo sepa de lo que está hablando y que tenga una responsabilidad social y política y cultural y deportiva y demás. Esto es una gran responsabilidad, pararte frente a una cámara o hablar frente a un micrófono. Lo único que yo hoy he notado, y no quiero sonar como ese romántico aburrido de antes, es que las nuevas generaciones hoy buscan llegar muy pronto a los lugares, a los objetivos, a las posiciones. Y yo creo que a muchos de los que hoy estamos, y les puedo platicar mil historias y yo creo que todos coinciden, te raspaban las rodillas, o sea, sufrías, pasabas tiempo. Yo duré años sin cobrar, me daban unos pesitos para poderme mover, iba, tocaba puertas. En algún momento mi mamá me dijo, bueno, si no te van a pagar, busca algún otro lugar. Sí. Pero me apasionaba esto. Yo creo que antes batallabas más. Hoy los chavos que salen de universidad te tocan la puerta, piden una oportunidad, pero ya quieren cobrar y quieren una posición de privilegio. Y creo que eso ha cambiado un poquito las posiciones, las formas. Tengan paciencia y batallen, sufran, gánense un lugar, gánense la posición. No creo que sea un tema exclusivo de los medios, creo que ha pasado en diversos frentes, pero creo que eso te da mucho mayor solidez, mayor fortaleza, te prepara más para el momento cuando te llegue la gran oportunidad, ¿no? Excelente, Víctor. Muy bien, Víctor. Oye, Víctor, ya para terminar, ahora sí cerrando, algo que nos quieras platicar, alguna anécdota, algún comentario que quieras agregar que quizás no te preguntamos o que te gustaría compartir acá en Monterrey. Híjole, así no soy un tipo de tantas anécdotas, hay mil historias, pero la última, y a propósito de Monterrey, fui a transmitir Rayados contra Chivas, si no mal recuerdo. Terminando el partido nos fuimos a cenar con Castillejos y con Toño Nelly, eran extraordinarios anfitriones, eran un gran, o sea, con Castillejos yo tenía un clic increíble, pero no nos para la boca, ya se dieron cuenta. Bueno, no le paraba a Castillejos y no me paraba a mí. No, pues no. Cuando nos juntaban, aquello era, era el show de Castillejos y el niño, ¿no? Entonces, me debatía, le contestaba, bla, 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 va. Nos aventamos en un partido el show de Castillejos y el niño. No dejamos narrar al Pollo Raúl Ortiz y a Toño. Fue real. Y nosotros no lo entendíamos. O sea, seguramente la gente nos estaba viendo en su casa y decía, ya callen ese par de cabrones. O sea, por favor. Pero nosotros creíamos que la estábamos rompiendo, que éramos personajes y bla, bla, bla. Y hasta que el martes recibo una llamada de Angélica Cayón, era el brazo derecho de Alarcón y luego lo fue de Francisco Javier González, y me dice, te va a hablar Francisco. Ese te va a hablar Francisco era cuidado, ¿no? O sea, y efectivamente recibo la llamada de Francisco Javier González y me dice, Víctor, ¿escuchaste ya el partido que se aventaron tú y Castillejos el fin de semana? Yo sé que es tu esencia y es tu personalidad y es la de Mario, pero por favor, escúchense. Bueno, vamos, que fue como un llamado de atención, una advertencia. Bájenle a sus revoluciones, o le bajan o los bajo, ¿no? Esa es la realidad. Con mi tío Mario, que le tengo un gran cariño y Dios lo tenga en su santa gloria. Niño,
No queremos abusar más de tu tiempo. Nos encantó la entrevista, pero la realidad es de que se quedaron muchas otras preguntas en el tintero que esperemos nos abran las puertas para una segunda oportunidad. Que sabemos que tu tiempo es valioso y que vas a entrar ya pronto al aire, entonces no queremos ya, queremos respetar pues el tiempo que nos has dedicado, ¿no? Gracias, Memo. Juan Carlos, todos los días Televisa Guadalajara tiene un programa estelar que es a nivel de cancha de muchos años. Estamos a las 10:15 de la noche por Canal 4 Televisa Guadalajara, 153 Sky, junto con todo el equipo de Televisa Guadalajara. Y bueno, el agradecido soy yo. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, te agradecemos eternamente Gracias. Amigos, no olviden compartir, dar like, por favor, ¿eh? Gracias, niño.